Porque nada es imposible para Dios. Estamos aquí nuevamente en torno a la Sagrada Escritura para recibir el mensaje de Dios en este tiempo de Cuaresma. Ya en el segundo domingo de la Cuaresma entramos a la segunda semana de esta Cuaresma, este tiempo de gracia, de conversión, de retiro espiritual. Dispongámonos en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ven Espíritu de Dios sobre todas las personas que nos estamos nutriendo de este espacio diariamente, para que podamos entender lo que Dios quiere de nuestras vidas hoy, para que podamos sentir cuál es el llamado de Dios. Ven Espíritu Santo y suscita en nosotros el don de la conversión, la capacidad de asombro frente a la Sagrada Escritura. Amén. Les comparto el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versículos 28b al 36. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña para orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria. Hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al encontrarnos en este ambiente cuaresmal, nos viene muy bien en este segundo domingo la lectura de la transfiguración, porque en la transfiguración fue donde se anunció también la pasión. Lo que hablaba Jesús con Moisés y Elías era acerca de su muerte, acerca de la pasión, acerca de lo que vendría. Y nos viene como anillo al dedo a los cristianos reflexionar en lo que vendrá, porque al fin y al cabo los 40 días de preparación es prepararnos para poder vivir el misterio de la Pascua con toda la disponibilidad, para que no nos tome por sorpresa, para que el Viernes Santo, cuando escuchemos la lectura de San Juan a las 3 de la tarde, la pasión de San Juan, nuestro corazón vibre, para que no sea como la historia trágica de Ucrania que escuchamos, para que no sea como la historia trágica de estos países que han estado en guerra, para que no sea una historia más la que nosotros estamos escuchando, sino que sea la historia de nuestra salvación. La liturgia tiene la capacidad de traer un evento del pasado y al celebrarlo en el presente hacer que quien esté allí con la verdadera preparación y debida fe se sienta en el misterio, participe activamente como si hubiese estado ahí en el patíbulo de la cruz. Eso es lo que nos propicia la Cuaresma. Entonces, qué interesante que el Señor hoy, en el segundo domingo de la Cuaresma, ya nos anuncia y nos dice: bueno, vayan meditando acerca de mi pasión, porque es la parte más importante de la meditación cuaresmal. Por eso una de las prácticas interesantes de esta Cuaresma es hacer el Vía Crucis los viernes. Qué bonito hacer el Vía Crucis, ir meditando, ir contemplando la pasión de nuestro Señor.
El episodio de la transfiguración nos trae otros elementos cuaresmales también que son bien importantes, como es el elemento de la oración. En el sentido bíblico, la montaña es el lugar alto, es el lugar de encuentro con Dios. Es muy interesante esta experiencia de subir al monte Tabor, porque abajo hay autopistas, y Israel ya es una tierra de mucha peregrinación, mucho turismo. Entonces, cuando se está abajo en el valle, se escucha el sonido fuerte de la autopista, los autos que van a alta velocidad y generan un gran ruido, un gran sonido. Pues cuando uno empieza a ascender la montaña del Tabor, se corta ese ruido, porque el ruido no asciende, el ruido se expande con una onda, digámoslo así, sobre el valle, pero no asciende hacia la montaña. Es que el Tabor representa el tiempo de oración. Jesús se los llevó aparte, a un lugar apartado, y lo que nos deja entrever la Sagrada Escritura es que siempre que se iba a esos lugares altos, que al Carmelo, que al monte Tabor, a la montaña, Moisés, por ejemplo, sube a la montaña, es al encuentro con Dios, es a la oración. Cuando la Biblia nos habla de montañas, de subir a un lugar apartado, es el momento de la oración. Es que Cuaresma es un tiempo de oración. Y la experiencia que nos brinda el Tabor es que cuando Jesús subió al lugar de la oración permitió que los discípulos vieran cosas maravillosas. La oración permitió quitar el velo de la carne, de la humanidad, y dejar ver la divinidad. Ese es el efecto de la oración en la vida de un cristiano. Nos deja ver más allá, nos hace más sensibles, nos hace más cercanos al misterio, y por lo menos por un momento dejar a un lado la parte del mundo, dejar la parte que no nos deja ver a Dios, que es la carne, la humanidad, las ofertas de este mundo. Eso es el efecto de la oración, y que debemos perseguir en este tiempo cuaresmal. Yo me debo apartar en esta Cuaresma a un lugar alto, es decir, al lugar de la oración. De hecho, hay un canto cristiano por ahí que he escuchado: no hay un lugar más alto que estar a los pies del Señor, que estar a tus pies, dice el canto. No hay un lugar más alto. No hay un lugar más alto que la oración. La oración es clave en este tiempo cuaresmal. Pues bien, también podemos ver un poco de exégesis en este pasaje, y es que si aparece Moisés y Elías, que son las dos grandes columnas de la fe de Israel, Moisés como el libertador, como aquel que condujo al pueblo desde Egipto hacia la tierra prometida. Elías como el gran profeta. No hay otro profeta tan poderoso como Elías. Quiere decir el Tabor que en Jesús, en la persona de Jesús, convergen estos dos ríos de la gracia libertadora por Moisés, la gracia profética. Jesús es el nuevo Moisés, Jesús es el nuevo Elías. Por eso en una ocasión le preguntan: bueno, ¿y que vendrá Elías? Dicen: sí, Elías vendrá, dice Jesús. De hecho, ya está aquí, ya Elías vino. En la persona de Jesús ya vino Elías. ¿Por qué es importante en la Cuaresma meditar en el espíritu de Elías? Porque es el espíritu profético. Elías es el que ha anunciado al pueblo de Israel que habrá destrucción si no hay conversión. Elías es el que le ha enseñado al pueblo que Dios es poderoso, pero que Dios necesita la obediencia del pueblo. Elías es el que ha enfrentado a
todos los 450 falsos profetas que ofrecen un falso Dios y ha instaurado la verdadera fe en el único Dios vivo y verdadero. Es que en Cuaresma yo tengo que hacer eso, tengo que romper con esos falsos dioses del placer, de la imagen, de la vanidad que se ofrece en este mundo, romper con todos los falsos dioses, enfrentarlos, derrotarlos con ayuno, oración, confesarme y declarar mi fe, confesar mi fe en el único Dios vivo y decidir a Él servirle y entregarle mi vida. El espíritu de Moisés también lo tengo que asumir en esta Cuaresma. Moisés es el que trae la ley. Moisés es el que le trajo al pueblo las reglas que no se deben saltar. Es que en Cuaresma yo debo volver a los mandamientos, meditar en ellos y tomar una seria decisión de practicar los mandamientos. Pidamos entonces esa gracia que tú y yo en esta Cuaresma podamos subir en este segundo domingo, en esta segunda semana, al tabor de la oración. Podamos ver lo que se ha escapado de nuestros ojos cuando estamos entretenidos en el mundo, poder ver la gloria del Señor, entender que la gloria de Dios tuvo que pasar primero por la cruz, por la pasión, y que para mí no será diferente. Y en esa medida, tomando la decisión de romper con el pecado, escuchar y vivir los 10 mandamientos en el espíritu de Elías, el espíritu de la fidelidad a Dios por encima de todas las tentaciones. La gracia del Señor esté con todos ustedes en este domingo, una feliz semana de ayuno, de penitencia, de oración, y que la bendición de Dios les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo día en el Señor para todos.